Tus palabras y revelación hoy traigan luz. La palabra es la verdad que hace libre. Buenos días, amada familia. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que la paz de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes y con su preciosa familia. Bienvenidos una vez más a este devocional Sustento Diario. El devocional del día de hoy se titula ¿Cómo puedo servir? Mis amados y mis amadas, ¿quién quiere ser sirviente? Es una pregunta que muchos no nos animamos a responder. En los tiempos de nuestro amado Jesús, era difícil. Hoy en día, mucho más difícil. Nadie quiere ser sirviente, pero servir es sembrar buenas semillas. Servir es atender a cualquiera que nos necesite, sin importar si pueden o no devolvernos el servicio. Servir es sembrar siempre sin descanso, aunque solo sean otros los que recojan y saboren las cosechas. Mis amados y mis amadas, el día de hoy vamos a leer 2 versículos bíblicos. Les invito a que vamos al libro de Mateo, capítulo 20, versículos 27 y 28. Y dice así la palabra del Señor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Repito, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 26. Y dice así la palabra del Señor. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si nosotros vemos estos pasajes bíblicos, mis amados y mis amadas, nos están hablando acerca del servicio. Jesús es nuestro modelo y dice la palabra de Dios que Él vino para servir, no para ser servido, pero también nos hace un llamado y nos hace una exhortación en el libro de Juan 12:26. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y podemos ver entonces que el mandato del Señor en todo tiempo ha sido que nosotros le sirvamos a Él. Y una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos con más frecuencia es esta. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar? Aunque nosotros sabemos, mis amadas y mis amados, que ayudar es necesario, muchas veces el significado de lo que es el servicio no hace mellas en nosotros y nos olvidamos del valor tan importante que tiene el servicio en todo escenario de nuestras vidas. No solo en uno, sino en todo. El servicio es trascendental y es prioritario para nosotros como hijos de Dios. Por falta del servicio, mis amadas y mis amados, nosotros podemos ver hoy en día que se encuentran dándose muchos problemas en las familias, muchos problemas entre las iglesias que somos nosotros, muchos conflictos en la comunidad,
muchos problemas en la sociedad. Y todo esto es porque se ha perdido lo que es servir a los demás. Continuamente estamos interesados en que nos sirvan a nosotros, pero no queremos servir a nuestros prójimos. Y la palabra de Dios nos habla fuertemente acerca de esto. Nosotros podemos ver, mis amados y mis amadas, que por falta de servicio y de ayuda mutua nos encontramos con estos conflictos a nivel familiar, a nivel congregacional, a nivel social. Es muy normal escuchar a los padres quejándose de sus hijos, de que no quieren hacer nada en la casa. Podemos ver a los esposos quejándose de sus esposas, que no saben cocinar, que no quieren hacer esto. Las esposas quejándose de sus esposos, de que no llevan ni siquiera el plato donde comen a la cocina. Y así viceversa. Nos quejamos continuamente porque se ha perdido el don de servir a nivel familiar, el don de servir a nivel comunitario, el don de servir a nivel congregacional. Y nosotros, mis amados y mis amadas, debemos de recuperar el servicio. Nosotros debemos servir. La falta de servicio es un mal que ha crecido estos días, en estos tiempos. Servir es mucho más que dar lo que tú tienes en tus manos. Es dar desde nuestro corazón lo que tal vez a nosotros nunca nos dieron. Servir es brindar afecto. Servir es brindar cordialidad. Servir es brindar apoyo moral. Servir es brindar amor. Y a veces ayuda material y otras veces ayuda física también. Servir es repartir alegría. Es fundir fe. Servir es respeto, es gratitud. Servir es sinceridad, honestidad. Servir es libertad, confianza y esperanza. Servir, en otras palabras, es esa actitud y predisposición de querer dar más de lo que hemos recibido. Mis amados y mis amadas, muchas veces confundimos el significado de ser un ministro o una ministra de Dios. Ministrar significa servir. Un ministro es un siervo de Dios. Y en este sentido, todos somos ministros de Dios, llamados a servirle a Él y a las personas, a servir a los demás. En ocasiones muchas personas pueden ver el servicio como algo pequeño, pero sin embargo, Dios prueba nuestra fidelidad en las cosas pequeñas para confiarnos cosas más grandes. Y recordemos que muchas cosas empiezan en el servicio, por servir a los demás. Fuimos llamados a servir a Dios. Amar a Dios es amar a las personas. Servir es cumplir con el segundo mandato. Ama a tu prójimo. Debemos aprender a compartir lo que nosotros tenemos, a ser generosos, a ayudar con lo que Dios nos ha dado, según el don que hayamos recibido. Ministremos a otros. Mis amados y mis amadas, la clave para ser un servidor eficiente es aprender a desarrollar el carácter como el de Jesús.
por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Enfócate en tu servicio a Dios y a los demás. No esperes a tener todas las condiciones a tu favor para comenzar a servir. Dios te creó con un propósito. Eres una obra de arte hecha por las manos de Dios. Eres único, eres única. Eres un diseño único, hecho a medida. Dios no solo te formó antes de que nacieras, sino que planeó cada día de tu vida para que sirvas y para que le sirvas a Él. El verdadero liderazgo se encuentra en servir a otros, lo que será evidente de distintas formas, dependiendo del trabajo y también dependiendo de la situación. El liderazgo es un arte. La primera responsabilidad de un líder debe ser de convertirse en un siervo y en un deudor. El siervo es la persona que reconoce su propia pobreza espiritual y ejerce el poder bajo el control de Dios para mantener relaciones correctas. El líder siervo se disculpa por sus errores. Muestra misericordia cuando otros fallan. Fomenta la paz cuando es posible y soporta el criticismo inmerecido cuando procura servir a Dios. Con integridad, siempre tenemos que servir a Dios. Jesús establece el patrón por medio de sus propias acciones a nuestro favor. Por tanto, mis amados y mis amadas, demostramos que somos seguidores de Cristo al seguir su ejemplo. ¿Cómo nosotros podemos tener una mentalidad de siervo? Bueno, hay 5 características que demuestran esas cualidades de un siervo. Y todo servicio, mis amados y mis amados, empieza en nuestra mente. Para ser siervo se requiere un cambio de pensamientos y un cambio de actitudes, porque cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos también nuestras actitudes. Dios está más interesado en lo por qué hacemos las cosas que en las cosas que nosotros hacemos. Las características son las siguientes. Primero, los siervos piensan más en otros que en sí mismos. Los siervos se enfocan en los demás, no en ellos mismos. Ellos se olvidan de ellos mismos y piensan en los demás. Jesús es nuestro ejemplo a seguir y Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Cuándo fue la última vez que te olvidaste de ti mismo para beneficiar a alguien? Desafortunadamente, mis amados y mis amadas, muchos servimos a otros para agradarle, para ganar like, para ser admirados o para lograr nuestras propias metas. Algunas personas usan el ministerio como una herramienta de negociación con Dios. O sea, haré esto por ti, mi Dios, para que tú hagas esto por mí. Los verdaderos siervos no tratan de usar a Dios para sus propósitos, sino que dejan que Dios lo use para el suyo. Mientras más nos acercamos a Jesús,
menos necesitamos promocionarnos. Lo segundo es que los siervos piensan como mayordomos, no como dueños. Recuerdan que todo le pertenece a Dios. En la Biblia, un mayordomo era un siervo que se le confiaba una propiedad. El servicio y la mayordomía van juntas, porque Dios espera de nosotros que seamos dignos de confianza en ambos aspectos, no en uno solo, sino en ambos, en los dos. Lo tercero es, mis amados y mis amadas, que los siervos piensan en su trabajo, no en lo que otros hacen. Y hoy en día estamos más enfocados en lo que hacen otros que lo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando nos enfocamos en los demás, entonces, mis amados y mis amadas, no avanzamos. Los siervos no comparan. Los siervos no critican. Los siervos no compiten con otros siervos o con otros ministros. Siempre están muy ocupados haciendo el trabajo que Dios le asignó. La competencia es ilógica para un siervo, porque estamos en el mismo equipo. No estamos en equipo contrario, sino en el mismo equipo. Lo cuarto es que los siervos basan su identidad en Cristo. Los siervos recuerdan que fuimos amados y aceptados por su gracia. Por eso los siervos no tienen que probar su mérito, sino que voluntariamente aceptan tareas que otras personas consideran inferiores. Jesús nos dejó ejemplo en el libro, en ese libro de vida. Jesús nos dejó ese ejemplo de que cuando le lavaba los pies a sus discípulos, es un trabajo sin prestigio, pero hoy en día sería como un lustrador de zapatos. En mi país le llaman limpiabotas. Sin embargo, Jesús sabía quién era Él, de manera que la tarea no amenazaba su propia imagen. La Biblia dice que Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Si piensas ser un siervo o sierva de Dios, mis amados y mis amadas, debes tener muy definida tu identidad en Cristo. Debemos de tener esa identidad bien definida en aquel que nos llamó y que nos sacó de las tinieblas a su luz, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Solo las personas seguras pueden servir. Cuando basas tu valor y tu identidad en tu relación con Cristo, te libras de las expectativas de otros y eso permite servir con lo mejor de ti. Lo quinto es que los siervos piensan en el ministerio como una oportunidad, no como una obligación. Los siervos disfrutan ayudando a la gente, supliendo sus necesidades y realizando su ministerio. Nos dice la palabra que sirvamos al Señor con regocijo. ¿Por qué hacerlo con regocijo? Porque amamos al Señor y estamos muy agradecidos por su gracia y su favor. Servir es el mejor uso que le podemos dar a nuestras vidas. ¿Estaría dispuesto
a ser una de esas personas? ¿Me preocupo más por ser servido que servir? Si quieres ser un siervo de Dios, aprende a servir a quienes te rodean y a quienes te encuentras en la vida. Las únicas personas realmente felices son aquellas que han aprendido a servir. Oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, Señor nuestro, Padre, te pido que pensemos como siervos y que nuestra actitud sea como la de Cristo Jesús y que estemos dispuestos siempre a servir. En el nombre de Jesús, amén y amén.